como muchos, si no es que la gran mayoría, conocen a esta, vamos a llamarle ultra, hiper, mega conciencia que todo lo abarca. Primero es importante decirte que todo esto que te voy a compartir no es la verdad absoluta, simplemente es lo que pienso, es solamente mi opinión, y si te resuena, pues qué bien, y si no, no pasa nada. Entonces, tomando en cuenta esto, hay un ejemplo muy simple. En el Kybalión, un gran libro escrito por los tres iniciados, ya hace muchísimos años, se dice que en la antigüedad los grandes filósofos estaban buscando la manera de entender cómo es que el creador, o esta energía creadora, precisamente ha creado el universo. Y para poder resolver esto, se basaron en un axioma, es decir, en una gran verdad, que ellos consideran una gran verdad, y esta es que tal como arriba es abajo y tal como abajo es arriba. Entonces, a través de entender estas similitudes o apariencias o aparentes procedimientos de lo pequeño, podemos entender los procedimientos de lo grande. Entendiendo lo de arriba, entendemos lo de abajo, y a través de lo de abajo entendemos lo de arriba. Entonces, ellos se preguntaron cómo es posible que nosotros como seres humanos podamos o podemos crear algo. Entonces, antes de esto, tenemos que entender que esta fuente creadora, o esto que llamamos o se conoce como Dios, pues tiene que entenderse como el todo. Porque no puede haber algo que esté separado del creador, si no, no sería el creador. No sería la fuente creadora, tendría que estar en todas partes al mismo tiempo y tendría que ser todo. Por lo tanto, los antiguos hermetistas, los antiguos filósofos, decidieron nombrar a esta energía de la fuente como el todo. Ahora sí, entendiendo esto, ellos se preguntaron, nosotros como seres humanos, ¿cómo podemos crear? E inmediatamente alguien pensó, bueno, pues puedo, por ejemplo, tomar una arcilla y hacer una creación. O puedo tomar un pincel o simplemente ponerme a dibujar en la arena. Y ahí obviamente pensaron, ok, pero eso no funciona porque necesitaría algo que no sea el todo, es decir, necesitaría algo externo a mí para poder crear algo. Entonces dijeron, ok, ¿cómo podemos crear algo sin precisamente necesitar algo externo? Y a alguien se le ocurrió, bueno, pues podría ser, por ejemplo, esto de pues la creación a través de un acoplamiento, pues vamos a decir, como nacen los bebés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues dijeron, tampoco puede ser porque estoy utilizando también a una pareja que sería algo externo a mí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como seres humanos crear algo sin realmente usar algo externo? Y entonces se dieron cuenta, pues la manera en que podríamos hacerlo es a través de la imaginación. Entonces, si yo imagino, por ejemplo, frente a mí una manzana, esa manzana existe y al mismo tiempo soy yo, porque la estoy creando con mi imaginación. Y así descubrieron que en realidad, pues todo lo que existe, existe en la mente o en la imaginación del todo, o en la imaginación de Dios, si lo quieres llamar así. Entonces, así es como surgió este primer axioma o precepto que es el todo es mente y el universo es mental. Pero entender que se refiere precisamente a esta explicación filosófica de la realidad. Porque si lees más adelante, y es algo que ya lo he compartido, te vas a dar cuenta, si lees más adelante el Kybalión, te vas a dar cuenta que también advierten que nosotros como una creación imaginaria del todo tenemos que vivir la vida entendiendo que somos muy reales para nosotros, para nuestro plano de existencia. Y que si creemos que, bueno, todo lo crea mi mente, entonces puedo volar y me voy a aventar de un edificio, pues obviamente nos vamos a matar. Entonces se trata de entender estos principios filosóficos, pero de una manera aterrizada y práctica y no de una manera, vamos a decir, infantil. Y es todo un tema hipercomplejo cómo podemos ir aumentando nuestra capacidad de creación a través de la imaginación, la visualización y todo esto. Esto es simplemente para entender cómo es que los antiguos hermetistas o los antiguos maestros entendían y explicaban este principio que es el principio de mentalismo. Entonces, ya tomando en cuenta esto, ahora viene otra tradición, otra idea. Estas historias que te voy a platicar, o esta historia en particular, es una historia de la India. Pero antes de que pensemos en otra cosa, tenemos que tener muy claro que este pensamiento de la India no es un pensamiento que se toma de manera literal. Para los grandes maestros, para cualquier persona que estudia y camina, todo esto, lo que es la filosofía, el autoconocimiento desde un punto de vista muy serio, pues no se toma este tipo de conocimientos o historias de forma literal, sino de manera simbólica. Entonces, tomando esto en cuenta, para el hinduismo, una de las ramas del hinduismo o el hinduismo primordial, todo lo que existe ha sido creado y fue creado por Brahma. Brahma, entendiéndolo no como algo literal, sino como simbólico, representa el observador, el que observa toda la existencia y el gran creador de toda la existencia. Brahma, entonces, se crea a sí mismo o se repite a sí mismo en miles de millones de formas infinitas. Y de esta manera, crea no nada más nuestro planeta, no nada más a ti o a mí, sino a infinitos mundos, infinitos universos, algunos dicen. Entonces, para hacerlo aún más interesante, lo que Brahma quiere es conocerse a sí mismo, entenderse a sí mismo, para poder inclusive evolucionar aún más. Y ahorita lo vamos a reconectar con otras historias de la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Brahma se divide, pero para poder evolucionar tiene que lograr olvidarse, no darse cuenta que él es todo en sus formas individuales. Entonces decide crear algo que se llama el hechizo de Maya, así se le conoce. Esto significa que esta energía creadora, ya entendiéndolo de manera simbólica, creó todo lo que existe, después crea esto que es la ilusión, porque si recordara el individuo que es Brahma, no habría una evolución y realmente no se conocería a sí mismo en toda su profundidad. Entonces tiene que crear esta ilusión llamada Maya para poco a poco ir despertando hasta darse cuenta que es Brahma, que se ha separado en un individuo. Esto es en la tradición hindú en su base primordial, porque existen miles de cultos en la India con diferentes ideologías y muy modernas que toman inclusive las enseñanzas de manera literal, que al menos desde mi punto de vista, pues yo no resueno con eso. Yo resueno con la enseñanza simbólica, con esta enseñanza ancestral. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, estas ideas, como las de Jacobo Greenberg, por citarte un ejemplo, donde él explicaba que esta conciencia infinita quiere conocerse a sí misma, igual que la historia que te conté anteriormente, y entonces comienza precisamente a crear toda la existencia, se divide en millones de formas, y entonces, una vez que se divide en millones de formas, comienza la evolución de regreso hacia la conciencia, de regreso hacia saber qué es. Y esto que decimos como qué es, o que se dividió en miles de formas para conocerse, lo estamos diciendo, o a lo que nos queremos referir, es que tenemos que entender que esta conciencia infinita llamada el todo, Dios, la fuente creadora, existía, vamos a decir en un tiempo antes del tiempo, en un plano de existencia o en un algo que no era manifestado. Entiéndelo como que existía como una idea. Este ser que se movía o que existía en este mundo no manifestado se puede leer también en otras tradiciones, como en la Biblia, por ejemplo, cuando dice que Dios se movía entre las aguas, o el Espíritu de Dios estaba entre las aguas. Y bueno, regresando a esto que te estoy diciendo, como existe pero no se ha conocido de manera manifiesta, para poder conocerse de manera manifestada, tiene precisamente que dividirse en millones de formas, desde lo más pequeño, lo más pequeñito que exista, hasta lo más elevado, lo más increíble, increíblemente gigantesco y elevado. Entonces, es por este motivo que comienza la existencia, o así es como grandes científicos como Jacobo Greenberg, como corrientes antiguas de conocimiento como la hindú, escuelas, por ejemplo, como las escuelas hermetistas o herméticas,
el antiguo Egipto, por ejemplo, o más adelante con las escuelas gnósticas o prenósticas, etcétera, pues trataban de explicar cómo funcionaba o de qué se trataba esto. Entonces, si entendemos todo esto que te estoy platicando, vamos a entender que en realidad esto que nosotros llamamos Dios o la fuente creadora, pues en el fondo somos tú y yo. Somos cada uno de nosotros. Pero, de la misma manera, por ejemplo, tú ahorita tienes este cuerpo, así como yo tengo este cuerpo, y este cuerpo está compuesto por millones de seres pequeñitos que se llaman células. Sería muy tonto decir que una célula es un ser humano, porque en realidad es parte de un ser humano, pero no es un ser humano, es parte de él. De la misma forma, podemos decir que tú eres parte de Dios, eres parte de esta conciencia, eres parte de la fuente creadora de toda la existencia. Pero hay algo interesante en esto, y es que como seres humanos poseemos algo llamado conciencia. Y al poseer esto que es conciencia, ¿qué es conciencia? ¿A qué nos referimos? La conciencia como tal es un misterio. Y no nos referimos a una conciencia moral, al pensar, tengo conciencia de que esto está bien y que esto está mal, o sé consciente y no hagas esto. No, nos referimos a la capacidad de darnos cuenta que existimos. Aunque no lo creas, y aunque suene muy simple, hay personas que no se han dado cuenta que existen. Porque cuando una persona se da cuenta que existe, cuando abre los ojos y dice, ok, existo, automáticamente vienen las famosas 3 preguntas básicas del despertar. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿No? ¿Y a dónde voy? Entonces, una vez que entendemos esto, podemos comprender que esta conciencia es el puente y es en realidad lo que es Dios, el todo, el creador. Si entendemos esto, vamos a comprender que no es el ego. El ego es solamente una parte, es la suma de la memoria de aquello que te define, de aquello que genera una identidad. Eso es el ego. Es el personaje que cree ser. Por ejemplo, este personaje que se llama Iván. Con toda su historia y con todas sus memorias y con todo aquello que se identifica, crean esta persona, que significa máscara, crean este personaje llamado Iván. De la misma manera, toda tu memoria y toda tu identidad crea algo, un personaje, que eres tú. Pero en el fondo de tu ser, más allá de estas memorias y estas identificaciones, queda algo. Y ese algo que está detrás del ego, detrás de la personalidad, es Dios, es el todo, es la conciencia. Por eso, cuando entendemos realmente esto, sabemos que cuando decimos en este entendimiento, yo soy, nos estamos refiriendo a la conciencia creadora. De ahí, por ejemplo, se dice que en este entendimiento simbólico, es por esto que cuando Moisés le preguntó a Dios, y repito, en este entendimiento simbólico, no literal, cuando le pregunta a Dios cuál es su nombre, esta zarza de fuego ardiente que era Dios en el monte Sinaí le dijo, yo soy el yo soy. Hay otros que dicen, yo soy aquel yo soy, hay otros que dicen que dijo, yo soy el que es, pero el punto es el mismo. Si entendemos simbólicamente esto, comprenderemos que yo soy es el nombre de Dios. Y esto es solamente para darnos una idea de cómo todo, si lo vemos desde esta perspectiva, todo comienza a embonar. Pero comienza a embonar cuando entendemos estos principios y toda esta sabiduría desde un punto de vista simbólico, no literal. Porque si queremos verlo de manera literal, vamos a ver que existen muchísimas incoherencias en todas las tradiciones antiguas y en todas las religiones. No le veríamos en dónde embonan o cómo cuadran. Pero si lo vemos de una manera simbólica, absolutamente todas cuadran. Inclusive hay conocimientos antiguos, muy antiguos, que en realidad se refieren a principios que tienen que ver con nuestra conciencia, pero que si entendemos de manera literal, en verdad nos perdemos por completo de su significado. Entonces, si entendemos esto, ahora comprendemos que en el fondo de nuestro ser, pues tú eres Dios, yo soy Dios, pero no es el ego, no es la personalidad, es la conciencia, eso que está detrás de la personalidad y detrás de todo, eso que permanece. Ese estado del yo soy, inclusive hay prácticas, recuerdo alguna vez que un gran investigador y un gran personaje que desarrolló la psicología integral, Ken Wilber, un gran investigador de la conciencia, pues explicaba que, y bueno, esto que explica es una técnica que es la técnica de yo soy. Pero esta técnica no creas que se hace así como te lo voy a platicar ahora, sino que son varios días para ir integrando esta verdad. Y en este ejemplo, él dice, ¿no? O explicaba que una manera simple de entenderlo es que en este momento, si yo te pregunto quién eres, o qué existe, o de qué estás 100% seguro, en este momento, si realmente te pones a pensar, te vas a dar cuenta y vas a llegar a la conclusión de lo único que te das cuenta es que tú eres, tú estás aquí. Es decir, yo soy, yo estoy aquí, yo soy, estoy siendo. Entonces, seguimos platicando y te vuelvo a preguntar qué es de lo único que realmente estás seguro en este momento. Y me volverías a decir, y cualquiera volvería a decir después de pensarlo un rato, yo soy. Entonces, después se le preguntaría, ok, y hace algunas horas, por ejemplo hace 12 horas, cuando despertaste en la mañana, ¿de qué es lo único que estabas realmente seguro? Y entonces dirías, yo soy. Porque te darías cuenta que eso ahí está. Y en el ejercicio, que no es tan simple como esto que te estoy diciendo, podemos irnos hacia atrás. Y después te darías cuenta que antes de tener esta forma física, antes de tener la personalidad que tienes, antes de estar en esta vida, lo que sea que haya sido antes de nacer es yo soy. Y lo mismo antes de que la existencia precisamente se manifestara, dirías y te darías cuenta, yo soy. Y lo que va a seguir existiendo en el futuro, cuando todo el universo físico pudiera desintegrarse a través de la entropía y todo esto, ¿qué es lo único que va a quedar? Yo soy. Entonces, así es como nosotros entendemos, y eso es a lo que nos referimos y a lo que me refiero, cuando hablamos que
pues tú eres Dios, yo soy Dios, y que el nombre de Dios es el yo soy.